Gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos permite estar en su casa para alabar y glorificar su nombre. Así que cada uno de ustedes bienvenidos. Les voy a suplicar que se pongan en pie. Vamos a pedir la bendición para este culto. Le decimos, buen Dios y Padre nuestro, gracias le damos, Señor, en esta hora, porque en su amor y su misericordia usted nos tiene con bien en este lugar, Padre Celestial, para alabar y glorificar su nombre. Señor Jesús, ponemos en sus manos todo lo que vamos a hacer, Padre Celestial. Reciba las alabanzas, Señor, como una ofrenda hacia usted, Padre de los cielos. Que su palabra la atesoremos en nuestro corazón. Padre Celestial, gracias le damos por su amor, por su misericordia. En su nombre oramos, amén y amén. Pueden sentarse y vamos a iniciar cantando el himno 114, dice, suenen dulces himnos. Suenen dulces himnos. Dios, ¿verdad? Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque hemos llegado prácticamente casi al final del año y este es el último jueves ya, ¿verdad? Del año, y le damos gracias al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? También vamos a seguir entonando los signos y el número 120, oh Santísimo, Felicísimo. Cristo
seguir alabando el nombre del Señor con el número 183, Tierra de la Palestina. Seguir entonando el número 197, mirar al Salvador Jesús. Mirad al
el Señor vino a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ese es el verdadero significado, ¿verdad?, de la Navidad. Que cuál mejor regalo que es la salvación que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. También vamos a seguir alabando al Señor con el himno número 198. Mi vida di por ti. Donde nos hace esa pregunta que dice: ¿qué ofreces tú por mí? ¿Verdad? ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor? Así que, continuando, hermanos, vamos a pedir a nuestros hermanos diáconos que puedan recoger las ofrendas. Vamos a entonar también el himno número 378, Noble Sostén, porque sabemos que sin duda
El Señor ha sido nuestro sostén, ¿verdad? En todo este tiempo, en este año que estamos por finalizar, sabemos que hemos pasado diferentes situaciones, enfermedades, pero sabemos que el Señor, ¿verdad?, es nuestro sostén y lo seguirá siendo, ¿verdad?, el próximo año que comencemos. Así que vamos a entonar este himno. Que este próximo año, hermanos, como dice este himno, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré, ¿verdad? Venga lo que venga, lo que estemos por pasar, ¿verdad? Que el Señor siempre sea nuestro sostén, que el Señor siempre sea nuestra guía, ¿verdad?, en nuestro caminar. Hasta aquí hemos terminado las alabanzas y los anuncios, hermanos. Para el día de mañana hay células todavía, así que las células donde mi hermana Julia y donde mi hermana Emiliana, ¿verdad? Así que, y el culto general, ¿verdad?, a las 7 de la mañana, el día domingo. Estos son los anuncios, hermanos, y dejamos a nuestro hermano pastor con la enseñanza de esta tarde y
que podamos, ¿verdad?, preparar nuestra mente y nuestro corazón. Que el Señor les bendiga. Que se les bendiga, hermanos. Bueno, gracias por la paciencia que han tenido en estos meses. No hemos terminado todavía, pero ya casi, ¿verdad? Por la paciencia, la persistencia que han tenido en seguir los estudios, la reflexión en la palabra del Señor. Y espero pues que siga siendo de bendición, hermanos, como lo ha sido mi persona, por supuesto. El primero que tengo que aprender a vivir la vida cristiana es su servidor. No es fácil, pero ahí vamos, avanzando poco a poco en medio de las situaciones que nos toca lidiar cada día, ¿verdad? Pero este estudio, hermanos, que es el número 22, que lleva por título Un cántico de triunfo, creo que está muy bien adecuado para en la época final del año, pero cada año que pasa, hermanos, nos vamos haciendo más viejitos, ¿verdad? Cada año que pasa, debemos reconocer algo, que una vez llega uno a los 50, y hay que ir pensando de manera diferente. Como le va a pasar al rey David acá. Pero repito, es necesario que reflexionemos, porque todos vamos hacia esa edad, como dijo Moisés, ¿verdad? Los días de nuestra vida son 70 años. Y en los más robustos, 80 años. Con todo, dice, siempre hay dolor, ahí hay situaciones delicadas, pero con este estudio vamos a aprender algo muy importante, y es un cántico de triunfo, precisamente. Un cántico, hermanos, que nos va a animar a cada uno de nosotros. Si usted está joven, quién sabe que cuando llegue a esta edad lo vaya a recordar, pero gracias a la tecnología yo quedar grabada, ¿verdad? Pero en YouTube. Así que dentro de los que tienen unos 20, 25 años, dentro de unos 25 años buscan ahí otra vez para que vuelvan y escuchen lo que en esta noche vamos a aprender, ¿verdad? Y los que ya estamos así como mayorcitos, pues es el punto para aplicar lo que esta enseñanza nos trae en esta noche, ¿verdad? Así que le pido que oremos y entremos directamente pues a la palabra del Señor. Gracias, Señor, te damos una vez más. Gracias porque llegamos al final de los jueves de este año 2025. Y ahora, Señor, pues que nuestro corazón esté preparado, nuestra mente dispuesta a escuchar tu palabra, y más de escuchar, a meditar, reflexionar, a ponerla en práctica, para que nuestra vida, Señor, sea una vida conforme a tu corazón, tal como dice tu palabra, que fue David, un hombre conforme al corazón de Dios. Necesitamos, Señor, ser instruidos, necesitamos indagar, inquirir, meditar y reflexionar, Señor, en tu palabra. De esa manera sabemos que nuestra vida va a ser para tu gloria y para tu honra y para testimonio de aquellos que no creen. Nos ponemos en tus manos en este tiempo para que seas tú que nos dirijas con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos, hermanos, entonces al capítulo o al estudio número 22, un cántico de triunfo. Y déjeme decirle que la larga sombra de los años y de las presiones en este momento están comenzando a notarse en el rostro de David. ¿Por qué? Porque ha vivido la vida al máximo y ha experimentado
tanto las alturas como las profundidades. Y ha llegado, hermanos, a lo que podríamos llamar sus años crepusculares. El crepúsculo es cuando ya el sol se va, ¿verdad?, poniendo, ¿no? Y David, hermanos, como usted ha estado acá escuchando a través de estos estudios, había tenido que confiar en Dios. Muchísimo había tenido que confiar en Dios, porque había pasado circunstancias muy, mire, difíciles, ya las vimos, situaciones que muy pocos han pasado, y él tuvo que confiar en el Señor. Pero parece ser que en los últimos años de su vida hubiera ocurrido cosas en él que lo estaban manteniendo precisamente de rodillas. Mucho antes de ser rey, David había sido un trovador. Se entiende que es un trovador, ¿verdad? Un compositor de poesías, y él tenía su arpa y cantaba también. Y en segundo Samuel capítulo 22, vaya buscando ahí capítulo 22 de segundo Samuel, ahí vamos a estar. Hallamos, hermanos, lo que algunos dicen que fue el último cántico de su vida. Este capítulo 22 del segundo de Samuel es el último cántico de su vida. Algunos así lo piensan, ¿sí? Y hubo 3 momentos en la vida de David que marcaron su vida precisamente y dieron, hermanos, pie a este cántico. ¿Cuáles fueron esos 3 momentos que David había pasado? Primero, él había experimentado la angustia y el dolor de la muerte de su hijo Absalón. Lo hemos dicho, hermanos, y lo queremos recalcar. Que unos padres pierdan a su hijo es una de las experiencias más tristes que pueda tener uno, ¿verdad? Porque no es lo natural. No es natural que los padres entierren a los hijos, pero sucede, se da. Y David le tocó precisamente, no vamos, porque ya vimos cómo él fue la relación con sus hijos, y no vamos a juzgar eso, sino más bien el momento, independientemente la razón por la cual perdió a su hijo, eso no quita el dolor, hermanos. Quizás lo acrecienta cuando uno dice, pude haber hecho tantas cosas por mi hijo y no lo hice. Y entonces eso como que trae más carga a la vida, ¿no? Entonces él pasó esa experiencia muy difícil. Si usted quiere saber o conocer un poco, acérquese a alguien que haya perdido un hijo, ¿verdad? Y si él le puede contar, si ella le puede contar qué se siente perder un hijo, quizás ni le podría explicar. Ya, quizás solo se pondría a llorar esa persona, ese papá o esa mamá. Pero él había experimentado esa angustia y el dolor. Pidamos a Dios, hermanos, nunca tener una experiencia así, pero si nos toca, hoy va a recibir usted este alimento espiritual para afrontar cualquier situación. Y el segundo golpe que lo puso de rodillas fue una hambruna de 3 años. Unas situaciones que se dieron ahí y que trajo hambre al pueblo, ¿no? Que cayó sobre precisamente la nación, añadiendo desastre al apocamiento. O sea, ya estaba mal en sus emociones, y de repente vino una hambruna de 3 años, lo puso una situación más difícil, ¿no? Y por último, hermanos, entraron de nuevo en guerra contra sus enemigos. Dice que Dios le había dado una estabilidad a David. Después que fue rey, venció a todos, nadie le hacía frente. Entonces como que pasó un tiempo así de tranquilidad, no había guerra. Y dice, no lo busque porque ya aparece en la pantalla, pero vea lo que dice en 2 Samuel 21:15, ahí está. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David, mire qué interesante lo que sucedió, y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. ¿Y qué pasó con David? Dice, David se cansó. ¿Por qué? Porque ya tenía sus años, ¿verdad?
Ya, hermanos, David ya no era el jovencito, aquel que había cuidado ovejas, se había agarrado contra el oso, ya no era ese jovencito. Y por eso decía yo en esta noche que este mensaje, aunque va para todos, pero quizás para consolarnos a nosotros que ya tenemos cierta edad y ya nos cansamos. Ya no somos los jovencitos de antes, sino que ya nos cansamos. Y yo me identifico en este momento con la vida de David, porque a veces sí me siento, ¿verdad? Un poco cansado. Usted me ve así joven, pero ya no estoy joven, ¿verdad? Ya la edad pesa y una vez se siente cansado físicamente, como le pasó a David, porque dice se cansó. O sea, físicamente estaba ya agotado. De hecho, pues creo yo que los últimos años de nuestra vida deberían ser para estar así tranquilos, ¿verdad? Por eso es que recomiendan que si usted trabaje, logre pensionarse para que por lo menos al final le den para pagar los recibos de la luz. Para eso alcanza la pensión, ¿no? Porque hemos visto, hermanos, personas mayores, 80 años, estar trabajando para poder subsistir, porque no han tenido ese descanso, ¿no? Pero el rey David, hermano, fue y se cansó, ¿sí? Y le dijeron pues a David, ¿verdad? Los hombres, mira, David, ¿verdad? Ya no vengas con nosotros, ¿no? Porque entra en otra etapa uno de la vida. Así que le pidieron, ¿verdad? Que mejor se calmara. Y yo no sé, no podría imaginarme cómo se habrá sentido David, ¿no? Después de todo lo que había pasado. ¿No se sentiría extenuado? Me pregunto. Era demasiado para un ser humano. ¿El qué? Lo que ya dijimos, la pérdida de un hijo, el sufrimiento causado por el hambre, la fatiga de la batalla. Y eso, hermanos, quebranta a cualquiera. Si usted está en una edad ya avanzada y tiene que estar luchando con cosas por ese estilo, ¿verdad? Problemas en el hogar, con los hijos, hay pleitos y hay situaciones financieras, y yo lo comprendo, hermanos, que usted podría sentirse muy agotado o agotada también. Así le pasó a David. Eso es más de lo que un hombre o una mujer pues podría estar soportando, ¿no? Así pues, el fatigado David levanta sus manos, pero mire, hermano, a pesar de cómo se sentía en esa fatiga, él levanta sus manos y precisamente expresa sus sentimientos con este salmo que está en el capítulo 22 de 2 Samuel. Y es un salmo algo largo, más o menos abarca unos 50 y tantos versículos, ¿no? Pero el tono, hermano, y eso es lo importante, mire, el tono de este salmo no es lo que uno pudiera esperar, porque a veces uno habla con personas de edad ya avanzada y tienen una actitud, hermanos, muy derrotista, una actitud así que ya no hayan que hacer, ¿verdad? Porque están así, abatidos y tienen razón, pero ¿qué podemos hacer nosotros para levantar ese ánimo? Lo que hizo precisamente David. Entonces aquí en este salmo, él expresa sus sentimientos, ¿verdad? Con este salmo del capítulo 22. Y como repito, dadas sus circunstancias, vamos a recibir enseñanza de parte de él, cómo poder avanzar, porque no es una endecha, o sea, no es una declamación de tristeza ni sombría, sino, hermanos, un salmo de alabanza que ese talentoso e envejecido rey, músico, le dirige a Dios. Vamos al salmo, a 2 Samuel capítulo 22. Mire lo que dice y el versículo 1. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo. Aquí comienza este salmo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, que
porque estos tiempos eran muy difíciles para David, como pudieran ser para cualquiera de los que estamos acá, nosotros, ¿no? Tiempos de violencia. Mire qué dice el versículo 3, ya vamos a entrar nuevamente, ¿verdad? El versículo 3 dice, la segunda parte, Salvador mío, de violencia me libraste. Eran tiempos de violencia para el rey David. ¿Qué más? Días cuando torrentes de perversidad le aterrorizaban, dice el versículo 5. Mire, lea ahí el versículo 5, ¿verdad? La segunda parte. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Qué más? Días de calamidad, cuando se ve rodeado de enemigos aterradores y de rivales más poderosos. Eso lo dice el versículo 18 y 19. Pero, ¿qué había pasado? De todos ellos lo había librado el Señor, como testifica David precisamente en este salmo. Así que, hermano, insisto, ¿cómo se siente usted en esta noche? La hermana Marina decía, este es el último jueves, ya escasos días de terminar este año. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo está viviendo usted los últimos días de este año? ¿Está viviendo una situación difícil? Pudiese ser. Una situación que usted dice, ya no hay o qué hacer. Puede ser. Otros quizás están viviendo tiempos así, ¿verdad? Como cuando David estaba como rey y todo estaba ahí bonito. Gracias a Dios. Pero no todos pudiésemos estar en esa situación. No obstante, hermanos, independientemente de la situación que usted esté viviendo, de calamidad, de situaciones, de problemas, de violencia, de que ya no hay que hacer usted con su vida, en su familia, en su casa, en su trabajo, ¿qué podemos hacer? David nos va a explicar con este salmo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Yo veo, hermanos, una vida y 4 temas. Una vida y 4 temas, ¿no? Porque David hace un resumen de su vida precisamente en 4 temas, en 4 expresiones que se abren paso a través de este salmo, porque este es un salmo de alabanza. Es un cántico de alabanza. Entonces estos son, hermanos, son los temas de la totalidad de la vida de David y que pueden ser también la vida nuestra, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es el primer tema? Cuando digo tema, son situaciones que David pasó. El primero, hermanos, cuando los tiempos se vuelven difíciles, y este es el consejo que le estoy dando, Dios es nuestra única seguridad. Amén, hermanos. Se lo voy a dejar ahí un tiempecito para que lo asimile. Cuando los tiempos se vuelven difíciles, Dios es nuestra única seguridad. Eso lo dice, o está en el capítulo 20, del 2 al 20, ¿no? Pero mire cómo comienza diciendo el versículo 2 y 3. ¿Están conmigo, hermano? Versículo 2 y 3 dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. ¿Se comprende, hermano? Sí, ¿verdad? Cuando los tiempos se vuelven difíciles, Dios es nuestra única seguridad. No hay a dónde, hermano. Así que si este año, yo lo estoy relacionando precisamente con esta época del año, como lo dije al principio, si en esta época del año, y quizás a veces han sido varios años, pero usted puede decir, hermano, de veras que este año ha sido tiempos difíciles para mí. Ha sido tiempos muy difíciles. Mire, como estudiante me fue mal, le caía mal a los maestros, ¿verdad? Como trabajador igual, mi jefe me trató mal, casi me despedía, ¿no? Así podemos decir, ¿verdad? Y no digamos en mi familia este año estuvo terrible, posiblemente. Cuando los tiempos se vuelven difíciles. Entonces, si uno hace un resumen, como lo vamos a ver el último día, ¿verdad?, de este año en el culto que tengamos, que lo invito para que todos juntos acá terminemos el año alabando al Señor. Pero sí, ¿verdad?, pueden haber habido tiempos difíciles.
Pero ahí está el consejo, hermano. Dios es nuestra única seguridad. Amén, hermano. A mí me llamó la atención, o me está llamando la atención, porque si usted también lee las redes sociales, las noticias, dicen que están despidiendo a muchos empleados. No me consta, o sea, yo no lo he visto yo de primera mano. Y como en las redes sociales hay que investigar si es cierto, ¿verdad? Porque ahí hablan de todo. Pero qué tremendo, hermanos, es saber de que, así, ¿verdad? Que le digan, mire, ya el otro año, el primero, no se presente porque es vacación. Pero el segundo tampoco se presente porque usted sigue en vacación. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre trabajo, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer ahí? Volver a lo que dice la Biblia. Dios es nuestra única seguridad. ¿Están conmigo, hermano? Dios es nuestra única seguridad, ¿verdad? Entonces, y cada una, hermano, de esas expresiones que vamos a ver en esta noche tienen un significado único y poderoso, en el que David describe al Señor como un Padre celestial, como ese Padre celestial firme, ¿sí? Él pudo haber dicho, ¿verdad? Quizás parafraseando, David pudo haber dicho: los tiempos son duros, Señor. He perdido a mi hijo y estoy perdiendo a mi nación. Mi ejército está en confusión y mi tierra y mi pueblo deben enfrentar una vez más la guerra contra esos filisteos que nos están atacando. Pero a pesar de todo, veo que el Señor continúa siendo mi escudo, mi fortaleza y mi refugio. Amén, hermanos. A pesar de todo. No importa, hermanos, cómo estemos. No importa, hermanos, cómo esté terminando este año. Y mire, percibamos, hermanos, lo que David está describiendo en las palabras que siguen. Mire que dice el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? En mi angustia, ¿qué hizo David? Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces, hermanos, para él, para David, Dios no es una deidad lejana. Que a veces pensamos así, ¿verdad? Que Dios está tan lejano que ni nos oye, pero que está ocupado en otras cosas, en mantener este universo funcionando. ¿Y cómo se va a fijar Dios en este planeta Tierra, no? Cómo sacan ahora imágenes, ¿verdad? Que de comparación del universo, dicen, mire, la Tierra es un puntito ahí nada más, ¿verdad? En todo ese vasto universo. Y uno dice, ¿y será que Dios se está fijando en este pequeño planeta? Pues sí, hermanos, si Dios nos oye, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, escucha la voz nuestra, ¿no? Y ese clamor natural llegaba a los oídos de Dios, está pensando David. Pero sigue diciendo, miren, los siguientes versículos, ¿verdad? Siempre ahí el versículo 7, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, se inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de agua y densa nube. ¿Qué está diciendo? Que Dios, hermano, actúa. Y eso es lo que podemos decir nosotros en esta noche. Dios ha estado actuando, aunque no lo hayamos visto nosotros. Aunque nos parezca que este año, ¿verdad? Como que Dios estuvo alejado de nosotros. Le oramos y Dios no me contestó. Pero no es así, hermano. Dios ha estado escuchando nuestro clamor. Dios ha estado ahí atento a nosotros, ¿no? Y ahí sigue diciendo maravillas de Dios, ¿verdad? El rey David. Porque él está diciendo, mire, si los tiempos se vuelven difíciles, Dios es nuestra única seguridad. Usted después puede leer más detenidamente todos esos versículos, ¿no? Del 2 al 22, donde está diciendo precisamente eso, que Dios es nuestra única
seguridad. Pero vamos al versículo 19, ya, ¿verdad? De esta parte. Mire qué dice el versículo 19. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Mire qué interesante es esto. Me libró porque se agradó de mí. Eso es grandioso, hermanos, absolutamente fantástico. Que no tenemos ningún problema. Mire, nosotros no tenemos ningún problema en creer en la realidad de las calamidades. ¿No es cierto que las calamidades nos traen dolor, hermanos? ¿No es cierto que los problemas nos traen tristeza? Los enemigos poderosos también, o de la aflicción, de la muerte, de la destrucción y de la violencia, que son momentos bien difíciles, que nos ponen a nosotros así en angustia, ¿no? Pero nos resulta creer, hermanos, que Dios se agrada de nosotros. Nos resulta difícil, fíjate. Pero David dijo, pero Dios se agradó de mí. Entonces, a pesar de esa lucha que podamos tener, de ese clamor que usted pueda tener, Dios le está diciendo algo. Él se agrada de nosotros. ¿Y cómo se le llama eso? Gracia, hermano. Gracia. ¿Sí? El Señor envía a sus ángeles de esperanza, portadores de su ayuda. Nunca hemos estado solos, porque se agrada de nosotros. ¿Sabe una cosa, hermano? Se lo voy a decir así, muy enfáticamente. Dios siente nuestro dolor. ¿Está conmigo, hermano? Dios siente nuestro dolor. O sea, no crea que lo que sufrimos nosotros, Dios no lo siente. Lo siente, hermano. O sea, se compadece de nosotros. Y no solamente lo siente así superficialmente, sino que profundamente. O sea, Él nos comprende, hermanos, porque el mismo Jesucristo dice que pasó esos sufrimientos. Y aunque nos neguemos a creerlos, a creer eso, es cierto. Dios se compadece. Y Él se agrada de nosotros. Así que Dios se agrada de nosotros, ¿no? Que usted venga, que a pesar de la lucha que usted tiene, usted lo busca y dice, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, en medio de la lucha. Yo sigo orando, sigo buscándote, me sigo congregando y Dios se agrada de nosotros, hermanos. Ahora, le pregunto, ¿está viviendo tiempos difíciles? ¿Se han amontonado problemas sobre usted? ¿Le está pasando? Entonces le repito, que cuando los tiempos son difíciles, el Señor es la única seguridad. No tengo más mensaje que darle, hermano. Si los tiempos son difíciles, Dios es nuestra única seguridad. Así que si está pasando tiempos difíciles, ¿qué tiene que hacer? Lo que dice David. David nos asegura en este cántico que el Señor se agrada de nosotros. Él ve y se interesa por lo que está sucediendo en nuestra vida en este mismo momento. El Señor es nuestro apoyo. Él es nuestra seguridad en los tiempos difíciles, de dificultad. Y nos rescata, ¿no? Porque se agrada de nosotros precisamente. Ahora, yo no sé si esto le produce aliento y fortaleza en su vida mientras está pasando por esos momentos difíciles, ¿verdad? Puede decir, entonces yo sé que Dios es mi única seguridad. Si usted lo pueda decir, ¿no? De tal manera de que no tengo más consejos que decirle en este primer tema. Tiempos difíciles, Dios es nuestra única seguridad. No hay nadie más. Parece que cuesta, ¿verdad? ¿Y por qué, hermanos, en los tiempos difíciles, ya va a ver un poquito más adelante, hacemos otra cosa que lo que dice ahí? Así que no importa qué tipo de tiempo usted esté pasando, la solución ahí está. Creer que Dios es nuestra única seguridad. No hay nada. Y le está hablando una persona que ha pasado mucho tiempo ya. ¿Verdad? Ya no estoy joven.
Y le puedo asegurar que eso es cierto. No digamos ustedes que tienen 15, 20 años, ¿no? Atesoren esto, hermano, porque yo puedo dar testimonio de eso, y quizás mis hermanos que están acá también, que somos de la misma edad, podemos dar testimonio de eso. Tiempos difíciles, creímos y seguimos creyendo que Dios es nuestra única seguridad. Amén. Hermana Marina, ¿verdad? Ella puede decir eso. Dios ha sido. Hermano Will, que ha sido nuestra seguridad. Y así todos los podemos decir, ¿no? Pero ¿cuál fue el segundo tema, hermanos, que tenemos en este cántico de alabanza? Cuando nuestros días son oscuros, el Señor es nuestra única luz. Versículo 21 en adelante. 21 en adelante. Mire cómo comienza. Jehová dice, me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el impío y rígido para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Hermanos, cuando nuestros días son oscuros, como pudo haber sido este año, días oscuros, que usted no hallaba la salida, Dios sigue siendo nuestra luz. Y el versículo 29 precisamente lo dice, ¿verdad? Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Amén, hermano. Entonces, si usted no haya qué hacer, ¿qué tiene que hacer? Buscar la lámpara. Eso es lo que tenemos que hacer. Si mis días son oscuros, Dios es el que me va a dar luz para tomar decisiones, hermanos. ¿Verdad? Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? ¿Sabe usted cuáles son las limitaciones de una lámpara? ¿Cuáles son las limitaciones de una lámpara? Para ver si logro transmitir la idea que quiero dar en esta noche. ¿Cuáles son las limitaciones de una lámpara? Ajá, tiene que ponerle energía. ¿Qué más una limitación de una lámpara? ¿Mande? Exactamente, esa es la limitación de una lámpara. Una lámpara solo nos alumbra hasta cierta distancia, ¿sí? Cuando sale el sol, usted ve el sol y alumbra todo, ¿verdad? Pero con una lámpara, ¿qué sucede? Solo donde usted va, solo donde va a dar el paso, pero precisamente eso es, hermano, lámpara, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios solo nos va a dar luz, la luz necesaria para dar el siguiente paso. ¿Estoy siendo claro? Porque usted quiere que Dios le revele todo, ¿verdad? Le revele de qué va a ser dentro de 10 años, ¿sí? ¿Con quién se va a casar? ¿Cuántos hijos va a tener? Y así, ¿verdad? Entonces uno quisiera que Dios le diera todo el panorama. Pero a veces, y generalmente, Dios nos da una lámpara porque solo nos va a ir alumbrando un paso a la vez. ¿Sí? Un paso. Solo nos va a alumbrar lo necesario para dar el siguiente paso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar el paso, hermanos, dar el paso, ¿no?
A veces luchamos por mantenernos a flote, tratando de mirar más lejos posible en la oscuridad que tenemos por delante, ¿verdad? Porque vemos tanta oscuridad y uno quiere ver más allá de eso. Pero el Señor solo nos proporciona luz suficiente para que podamos dar el siguiente paso. O sea, vamos, hermanos, un paso a la vez. ¿Estoy siendo claro, hermano? Vamos un paso a la vez. Si hay mucha oscuridad, usted solo necesita ver dónde va a dar el siguiente paso, ¿verdad? Solo eso. Y denlo, pero sí necesita la lámpara. Porque si no tiene la lámpara, puede ser que el siguiente paso sea un hoyo. Pero si usted tiene la luz, para el siguiente paso va a ver dónde lo va a dar, ¿no? Entonces, hermanos, pero a veces queremos nosotros ver mucho más allá. Pero eso es lo único que Dios nos da. Y en verdad, hermanos, es lo único que necesitamos, dar el siguiente paso. Dar el siguiente paso. Hay un escritor, y yo quiero leer este párrafo. Un escritor llamado Carlos Allen o Charles Allen. Él escribió una obra, ¿verdad? Y él dentro de eso menciona esto. Dice él: cuando una persona de repente se ve sola, muchas veces le asalta el pánico y el temor. Recuerdo claramente cuando mi madre me dijo, después de la muerte de mi padre, no podré seguir viviendo sin él. Dependía de él para todo. Mi madre lo creía, pero sí pudo seguir viviendo sin él. De hecho, vivió 25 años maravillosos después de la muerte de mi padre. No porque se haya muerto ahora, sino porque su vida fue maravillosa, ¿no? Recuerdo que una de las cosas que le incomodaban a mi madre era el hecho de no saber conducir un automóvil, pero aprendió que podía vivir sin manejar un coche. Creo que los años más creativos de mi madre fueron los años cuando se vio obligada a no depender de sí, o mejor dicho, a depender de sí misma, de su vida, ¿no? Tenía sus momentos de ansiedad, pero en algún momento de su vida aprendió la verdad del viejo dicho en inglés: la vida vivida a zancadas es difícil, pero vivida a pasos cortos es fácil. Hermano y hermana, puede ser que se le vengan días de oscuridad. Puede ser. En este próximo año. No quiero ser profeta de lamentos, ¿verdad? Un Jeremías, profeta llorón. Pero puede ser, hermano. O sea, ¿quién dice que no? ¿Verdad? ¿Quién dice que no? Como lo he contado a veces, lo he testimoniado, el año 2023, mi ojo, perdí la vista. Ahí se queda oscuro. Así, literalmente. Oscuro, ¿verdad? Si me hubiera puesto a pensar al final del año, ¿verdad? 22, que estaba dando el mensaje de último año, me hubiera puesto a pensar que me iba a pasar eso, quizás no hubiera seguido, pero pasó, sin esperarlo. Entonces yo no sé si vienen tiempos de oscuridad, pero ¿qué he aprendido yo, hermanos? Que cuando los días son oscuros, el Señor es nuestra única luz. Y aunque lo he contado, pero lo quiero expresar, ¿verdad? No voy a salir después de las 7:30, ya, por el público lo clamó, ¿verdad? Pero mire, yo cuando perdí mi ojo, literalmente, lentamente, iba quedando oscuro, así, lentamente. Lentamente, el ojo totalmente oscuro, una oscuridad terrible, ¿verdad? Con mi ojo izquierdo, por supuesto. Así, oscuro, negro, una negrura que nunca la había visto yo. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué aprendí? Pues sí, ¿verdad? Cuando los días son oscuros, el Señor es nuestra luz. Yo me acuerdo que fui al Seguro Social
y me senté para que pasar, llegué a la 1 de la tarde, pasaron las 2, las 3, las 4, y yo sentado ahí, hermanos, y el ojo iba una cortina hacia arriba, una cortina negra. Lo extraño es que yo estaba calmado. Más que ahí enfrente donde estaba sentado había un versículo de Deuteronomio, mal no recuerdo, que decía: Jehová es el que sana todas tus enfermedades. Sí decía ese versículo. Y quizás ahí lo ponen porque todo, ¿verdad? Como uno llega ahí de emergencia. Y ahí estaba ese versículo, ¿no? Entonces, hermanos, fue una realidad, ¿verdad? Así, literal. Bueno, dice el Señor, no puedo detener esto. No puedo bajar esa cortina que me está subiendo de oscuridad. Pero ahí vamos. Entonces, por lo menos yo he aprendido. Y si quedamos ciegos, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que dice ahí, cuando nuestros días son oscuros, el Señor es nuestra única luz. Amén, hermano. Y quizás, hermano, sin ver, podríamos experimentar otras cosas de las maravillas de Dios. Sin ver. Así que no le tengan miedo a la oscuridad. ¿Pero qué necesita en la oscuridad? Ver dónde va a dar el siguiente, una lámpara que le permita ver dónde va a dar el siguiente paso, ¿verdad? Así que, hermanos, eso es lo que David está diciendo en este salmo, ¿no? Tú eres mi lámpara, Señor, y me dejas ver lo suficiente para permitirme dar el paso siguiente. Eso es todo lo que me das, pero es suficiente. Tú eres aquel que ilumina mi oscuridad. Por eso el versículo 30 que ya le leí dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Sí es, hermano. Con Él lo haremos, ¿no? Así que puedo ver el camino, Señor. Puedo vencer las dificultades porque tú eres la lámpara que me da dirección. Amén, hermano. Pero la palabra de Dios dice, ¿se acuerda, verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esa es la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero en este año que usted ha pasado con dificultades, ¿se ha detenido en leer la Biblia? En los devocionales que mandamos como iglesia a la palma de su mano, ¿se ha detenido 5 minutos? De los 360 y tantos que se han mandado, ¿ha tomado usted la lámpara? Y no solo con los devocionales que mandamos, ya propiamente usted dice: voy a leer la palabra del Señor. No es fácil, hermanos. Mire, leer y dedicarse, ¿verdad?, a buscar al Señor a través de la Biblia, de su palabra, no es fácil, pero es necesario. Ahora, recuerde usted las alentadoras palabras del Salmo 27. ¿Sabe usted qué dice el Salmo 27? Fíjese que usted ya lo sabe, lo que pasa es que no se acuerda. Hasta un coro hay. Jehová es mi luz y salvación, ¿verdad? Jehová es mi luz y salvación. Y dice, y fíjense, hermano, siempre no lo busque, ¿verdad? Pero el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y libertador, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Y sigue después hablando de las diversas experiencias y circunstancias en las cuales el Señor da salvación, al punto de decir algo como esto. En el Salmo 27, versículo 10, dice un versículo que usted no debe de olvidar. ¿Quién se sabe Salmo 27, 10? Muchos se lo saben, lo que pasa, la cita no se la sabe usted. Pero ¿qué dice el Salmo 27, 10? Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo, Jehová me recogerá. Hermano, ¿quién es el último que lo va a dejar a uno? El papá y la mamá. O sea, la mamá y el papá van a estar ahí con uno hasta lo último. O sea, esa es la muestra de amor, de entrega de un humano para otro humano, los papás. Pero ¿qué dice el salmista, David?
Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Y es cierto, hermano. Sí, eso es cierto, ¿no? Y el Señor ilumina nuestro camino mucho mejor que nuestros padres. Que el Señor es mucho más maravilloso. Yo no estoy despreciando el amor de los papás. Yo sé que los papás nos esperamos y que los hijos tengan lo que puedan tener. Está bien, ¿verdad? Pero Dios es mucho más grande que nuestro papá y nuestra mamá. Sí, ¿verdad? Así que, hermanos, la luz del Señor da dirección y también salvación. Por tanto, ¿por qué he de temer? Así que busquemos, hermanos, la dirección de Dios. Lea la Biblia, venga a los estudios, venga a los cultos, ¿no? Ahora, todos tenemos nuestros temores particulares. El salmista dijo, ¿de quién temeré? Pero todos tenemos nuestros temores particulares. Temor al fracaso, ¿sí o no? Tengo temor. Bueno, los que trabajan tienen temor de que los despidan, ¿verdad? Los que tienen una empresa tienen temor a que no lleguen clientes, ¿no? Temor a lo desconocido. Hermano, hábleme a mí de eso. A mí lo desconocido me pone así, mero tembeleque, ¿verdad? Temor. Temor a las alturas. Hermano, cuando estoy en las alturas, ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo? Un vértigo, empieza a ver que todo me da vuelta, ¿verdad? Y me agarro así, mi hermano, ¿verdad? Tengo temor a las alturas. Las trata de dominar, ¿verdad? Pero le digo a mi hermano Leo que le tiene miedo a las serpientes, ¿verdad? Eso no le tengo miedo yo, ¿verdad? Pero todos tenemos, hermanos, temores, ¿verdad? Temor al desastre económico. Sí, hermano. Tiene temor al desastre económico. Es terrible, hermano. Esta noche estábamos meditando en el devocional con mi familia, ¿verdad? Y qué bonito, mire, si no leyó ese devocional del 24, de ayer, léalo. ¿En qué estamos basados? Y comentábamos ahí, les comentaba yo a ellas, que el dinero, hermanos, es muy poderoso. El dinero es muy poderoso. No todopoderoso. Es muy poderoso. Porque con el dinero usted compra lo que sea, ¿verdad? Lo que sea. Y es suyo, ¿sí? Y yo les comentaba que fuimos a alquilar una cabaña. Miren, pagamos, esa cabaña era nuestra, por lo menos por 18 horas. ¿Todo con qué? Con dinero. Y ese es el problema que a veces uno tiene, que empieza a confiar en el dinero. Y si confía en el dinero, tiene temor al desastre económico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los países del tercer mundo que somos nosotros? No tenemos temor al fracaso económico. ¿Por qué? Siempre andamos acabados, hermano. No todos, ¿verdad? Uno de ustedes puede que tengan, pero andamos acabados, ¿sí? Así que, mire, va a haber un fracaso acá. Sí, así hemos estado. El problema es que de los países ricos, ¿verdad? Que la gente vive en opulencia, tienen temores. Pero aún así, a veces nosotros tenemos ese problema, ¿no? Temor a las enfermedades, temor a la muerte. Piensa en lo que sea y de alguna manera tendremos temor. Pero Dios nos promete ¿qué? Librarnos de todos nuestros temores. Amén, hermano. Qué bueno, Dios nos promete librar de todos los temores, hermano. ¿Ah? Así que no tenga temor. No tengamos, Dios nos promete, ¿no? Y por eso, hermanos, es lógico creer que podemos tener descanso en Él. Descansemos en el Señor. Porque Él nos protege si nos refugiamos en Él. ¿Verdad? Qué canción tan maravillosa de esperanza es esta. Miren, versículo 31. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Pero sigamos, hermanos, el tercer tema. Cuando nuestro andar es débil, el Señor es nuestra fortaleza. ¿Verdad? Cuando nuestro andar es débil, el Señor es nuestra fortaleza. Dice el versículo 32 y 33 que ahí aparece, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe
de fuerza. Y ahí continúa desde el versículo, y quien me despeja mi camino. Ahora, hermanos, es evidente que David no se está describiendo a sí mismo como fuerte. Estaba exhausto por la batalla. ¿Qué dice el capítulo 21:15? Y David se cansó. Ya estaba joven. Ya correr, hermanos, era cansancio. Por eso los que ya tenemos ciertas décadas, ya no es conveniente correr, pero sí caminar. Sí caminar, para hacer ejercicio, ¿verdad? Si corremos, podemos caer ahí con bailo. David dijo, pues hemos echado otra batallita, ¿no? Ya se cansó y casi lo mataban. ¿Sí? Entonces no se está describiendo a él. ¿Sí? Él está diciendo, el Señor es mi fortaleza. Y mire, versículo 34-35, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Y esa es la fuerza, hermanos, que estamos acá. Podemos enfrentar cualquier cosa que la vida nos depare si nuestras fuerzas tienen su fuente en Dios. 2026, hermano, año 2026. Usted dice, seré fuerte en el Señor. Sí, diga. Yo no, si cada año vamos peor en lo físico, hermano. Cada año nuestra fuerza se van debilitando. Sí, sobre todo ya estamos más de 50. ¿Verdad? Pero si nuestra fuerza tiene su fuente en Dios, vamos adelante. Versículo 36. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Así que, hermanos, David describe luego con palabras muy gráficas, ¿verdad? Así, muy bonitas, los casos específicos de debilidad, los cuales el Señor le ha dado fortaleza. Cuando los tiempos son difíciles, el Señor nos mantiene a flote. Cuando los días son oscuros, el Señor es la luz. Cuando nuestro andar es débil, el Señor es nuestra fortaleza. El apóstol Pablo lo dijo más adelante, allá en 2 de Corintios capítulo 12. No lo busque, ¿verdad? Después usted lo pueda leer. Pero en el capítulo 12, versículo 7 al 10, donde dijo Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, que me mantenga así humildito, ¿no? Y yo le he pedido a Dios que me quite ese aguijón, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Dios, hermano, levanta al que es humilde. Dios levanta al que acepta que es débil y que no hay fuerzas en él, sino que las fuerzas están en Dios. Así que, hermanos, el gran poder de Dios se perfecciona en la debilidad absoluta. Así que usted no diga, no, hermano, yo tengo capacidad, ¿verdad? Porque algunos son capaces, hermano. O sea, personas capaces, que tienen habilidades y son buenos en lo que hacen. Y eso a veces nos da una seguridad, porque, no, hermano, es que, ¿verdad? Esta empresa sin mí se viene abajo. Entonces y cierto, hermano, o sea, sí es capaz. Pero Dios dice, te voy a demostrar que contigo o sin ti, ellos siguen adelante. Por eso la mamá de Charles, ella decía, si mi esposo se muere, no sé qué voy a hacer. ¿Qué le demostró a Dios? Que se murió el esposo y que vivió 25 años. Y años fructíferos, ¿verdad? Me imagino que cuando llegó a esos 25 años últimos, Dios se le acercó, ¿verdad? Ya ves que pudiste. Ya ves que se puede. Así que, hermanos, confiemos
en el Señor, ¿no? Él está con nosotros, ¿no? Así que queremos ser fuertes, pero el principio de la vida cristiana es que Dios nunca es tan fuerte en su trabajo como cuando reconocemos nuestra debilidad. Reconozcamos nuestra debilidad y Dios es fuerte, ¿verdad? Así que usted declare: Señor, estoy donde estoy, no por mi capacidad, aunque soy capaz. Pero eso ante ti no tiene ningún valor. Estoy ahí porque tú me has dado la fuerza, me has dado la gracia, me has dado el poder de estar ahí. Que Dios no necesita, hermano. Así que, y dice ahí, ¿verdad? El versículo 36. Tu condescendencia me ha engrandecido. En el canto de triunfo de David, ¿verdad? Ahí lo dice: tu condescendencia me ha engrandecido. Así que, hermanos, cuando llegamos al final de la cuerda, Él se presenta y nos muestra lo fuerte que es. Cuando usted dice: Dios, ya no puedo hacer nada, ¿qué dice Dios? Ahí quería yo que llegaras. Ahí, en ese punto, es donde yo te voy a socorrer, porque has reconocido que eres débil. Y si eres débil, yo soy fuerte. Pero si eres fuerte, yo no me meto, dice Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, y esa es la verdad. Cuando los días son oscuros, el Señor es la única luz. Y cuando nuestro andar es débil, el Señor es nuestra única fuerza. Y el tema 4, hermanos, tema 4. Cuando nuestro futuro es confuso o borroso, el Señor es nuestra única esperanza. Versículos 50 y el 51, ya al final prácticamente, ¿verdad? Le voy a dejar ahí de tarea que lea todo ese capítulo 22, detenidamente, en su casa, con una tacita de café, con leche. Medite, léalo detenidamente, ¿no? Pero el tema 4 que aparece acá es ese. Cuando nuestro futuro es confuso, borroso, el Señor es nuestra única esperanza. 50 y 51 dice: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? ¿Verdad? Veamos que la manera como David termina su canción con un broche de oro. ¿Qué está diciendo? Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. ¿Estamos haciendo eso, hermano? Le invito al 31 a que vengamos a decir: Señor, cierro este año cantando de tu grandeza, ¿verdad? Ya los hermanos están allí listos para ese día, hermanos, de cerrar este año 2025, que hubo días oscuros, hubo días de confusión, hubo días de tristeza, pero usted dice: Señor, yo te confesaré entre las naciones. Y como con ese aparato que está ahí, vamos a las naciones. Literalmente, ¿verdad? Todo el que lo quiera oír, lo va a oír. ¿Sí? Entonces, vengamos a confesar el nombre del Señor a las naciones y cantaré a tu nombre, ¿no? Así que a pesar de todo lo que tuvo que vivir David, no está amargado, hermano. No está amargado. Mucho menos resentido. No le dice: Señor, me quitaste a mi Absalón. ¿Ah? Porque a algunos así les pasa, se resienten contra el Señor, se resienten y se amargan por las experiencias difíciles que pasaron, y ya no sigo, ¿verdad? Pero no, él no está eso, ¿no? Por eso decía que David es un hombre extraordinario, hermanos. Llegó al fin de sus días con un canto en sus labios. ¿Quiere llegar usted al fin de los días, hermano? Así, con un cántico. Y es que hasta diga: mire, en mi velorio cantan estos himnos. ¿Ven?
Y de refrigerio, pizza. Con Coca-Cola. No, tamales, no, esto es muy triste, ¿verdad? Alegre, hermano, qué bueno es llegar al final de los días así. Ah, sí, ¿verdad? Ahí que no hay ahí tristeza, pues, aunque siempre hay tristeza, ¿no? Pero, mire, hermanos, llegó al final de sus días con un cántico en sus labios, sin amargos rezongos, ni remordimiento en su corazón. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón llegó así? Por lo que dice el versículo 51. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Miren, los que ya estamos mayores, he estado insistiendo en eso, ¿verdad? De la edad, ¿por qué se quiere hacer el énfasis? Aunque va para todos, por supuesto, ¿no? Porque algún día los hipotas que están acá van a ser igual que nosotros. Así, mayores. Y tienen que seguir propagando esto. Pero los que ya tenemos mucho de caminar en el Señor, ya tenemos nuestra edad, hemos notado que a medida que envejecemos y los años comienzan a amontonarse, el futuro se nos vuelve más importante que el presente. ¿Verdad? A veces con mi esposa le discutimos. Y yo lo que le digo es, por mi edad, lo que quiero es dejar solvente la casa. Yo estoy preocupado, digo preocupado no de pesar, ¿verdad? Sino que como interesado en eso, porque estamos, hermanos, más ocupados en nuestro futuro, ¿no? que en el presente. ¿Verdad? Les quiero dejar sin deudas. Sí, libres. Así nos pasa, ¿no? Y cuando llegamos a la década de los 50, oiga, los cincuentones que ya se van acercando, y de los 60, empezamos a preguntarnos cómo serán nuestras décadas de los 70 y de los 80, si es que llegamos ahí. ¿Verdad? Le doy gracias a Dios por la hermana Elvira. Hermana Elvira, esta hermana Elvira, ¿verdad? Yo ya dije, hermano, que el hermana que llegue a los 100, le vamos a hacer una fiesta a todo dar. Aunque sea la última que le hagamos, ¿verdad? Con la hermana Luisa, ese era el trato que teníamos, pero nos entró la pandemia. Y cabal en esos días cumplió los 100 años. Se fue, ¿verdad? Pero, y esa es una promesa que he hecho, ¿verdad? Al hermano que cumple 100 años, le vamos a hacer una celebración. A todo dar. ¿Sí? Pero el énfasis que quiero hacer, hermanos, es que, ¿verdad? Empezamos a preguntarnos cómo serán nuestras décadas de los 70 y de los 80 si es que llegamos a ellas. Y pues no sé si los hermanos que tienen ser 90 más, ¿cómo estuvieron, verdad? Mire, aquí están. Pero David, hermanos, nos promete en este salmo, tanto por experiencia, porque fue su experiencia, como por la fe, que el Señor mostrará misericordioso a su ungido y que también se ocupará de su descendencia para siempre. Amén, hermano. Ojo, papás que están acá, tomen este consejo muy en serio. Nunca diga, ay, no sé qué va a pasar si me muero con mis hijos. No diga eso. No diga, es que yo quiero seguir viviendo por mis hijos. No, hermano. No. O sea, ese no es el motivo para seguir viviendo. ¿Verdad? Porque de todas maneras se va a petatear. Tarde o temprano. Y sus hijos van a quedar, nuestros hijos van a quedar. ¿Verdad? Entonces, si usted está pensando así, revierta eso. Que sus hijos no viven porque usted lo está manteniendo. Sus hijos viven, o nuestros hijos viven, porque es Dios que nos da la bendición, hermano. Se debe pensar, ay, ¿qué va a pasar? Dios, mire lo que dice acá, ¿verdad? Por eso estoy haciendo énfasis en eso, ¿verdad? David nos muestra
lo misericordioso que va a ser Dios para con su ungido, dice, y que también se ocupará de su descendencia para siempre. ¿Qué dice Salmo 27:10? Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Eso le tratamos de decir a nuestras hijas. Que si nosotros faltamos, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hermano. Eso es lo que Dios dice. Así que usted estaba preocupado. ¿Cómo iba a quedar? No. Usted haga lo que haga ahora, lo que tiene que hacer. Y hagamos eso, ¿verdad? Ocupémonos de nuestros hijos, trabajemos, pero no en ese afán. Es que tengo que trabajar por mis hijos, ¿verdad? Y quiero que mis hijos queden bien. No, hermano, van a quedar bien si se cumple esto que dice acá. Mire. Y usa de misericordia para con su ungido a David y a su descendencia para siempre. Lo que usted debe dejarle a sus hijos es a Jehová, a Dios. Que Dios se va a encargar de ellos, ¿no? Y esa es una visión llena de esperanza. Y es nuestra única esperanza, hermano. Porque el Señor es nuestra sola fuente de esperanza segura. Eso es. Concluyamos en esta noche, que el día que nos hicimos el cabal, ¿verdad? Los cristianos, hermanos, muchas veces tenemos problemas para creer que Dios es nuestra única esperanza. Tenemos ese problema los cristianos. Se lo digo por lo que hemos visto. Creer que Dios es nuestra única esperanza, nuestra única luz y nuestra única fuerza. Porque somos muy inclinados a acudir primero a todo lo demás. Y no es cierto que lo hemos dicho, algunos que se han puesto aquí a predicar, dicen, dando testimonio, ¿verdad? O sea, de gente que al final dice, si lo único que me queda es orar. Lo último que nos queda, hermano, si eso hubiese sido el principio. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que empezamos a buscar por todos lados. Empezamos a buscar, ¿verdad? Aún en el trabajo, la satisfacción de nuestras necesidades. Aún en casarnos, pensamos que cuando nos casemos se solucionan nuestras necesidades. Y no es así, hermano. No es así. ¿Verdad? Pero fallamos los cristianos. Porque tenemos ese problema. Creer que Dios es nuestro... Y no hay otra esperanza, hermano. No hay ninguna. Estoy haciendo énfasis en esto precisamente, ¿no? Porque dependemos automáticamente de todo, menos del Señor. Pero Él sigue esperando pacientemente para mostrar su poder. Fíjense, aunque tratamos de solucionar nosotros nuestras situaciones, Dios sigue teniendo paciencia para con nosotros. Y espera que un día nos acerquemos y le digamos, Señor, hoy comprendo que tú eres mi única esperanza. Hasta ahora. Mi única esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién temeremos? Él escucha nuestro clamor. Nos saca del horrible abismo. Coloca nuestros pies sobre roca y afirma nuestro andar. Cierra este año, que no sé cómo, repito, pero lo vamos a hacer el 31, pero cierra este año. Usted diga, terrible este año. Oh, qué bonito este año. Gracias a Dios por este año que me diste. Gracias a Dios porque ha sido maravilloso. Cerrémoslo, ¿verdad? Porque Él demuestra, hermanos, ser fuerte en nuestra debilidad. Imparte luz en nuestra oscuridad. Convierte en esperanza nuestra incertidumbre y en seguridad nuestra confusión. Él es el centro de nuestras vidas
Y quizás, hermanos, agradezcamos al rey David por dejarnos este recordatorio en su última canción de triunfo, tal como dice ese capítulo, ¿no? Pero más que eso, hermanos, gracias, Señor, por estar siempre con nosotros durante toda la vida, sin fallarnos jamás, sin hacernos sentir nunca que somos unos necios por ser débiles ante ti. Por el contrario, hermano, Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿A quién tenemos, Señor, sino a ti? ¿A quién tiene usted, hermano? Si piensa que está seguro por su trabajo, por su cuenta bancaria, por su esposo, por su familia, por la remesa que recibe, por lo que sea, eso desaparece. Eso se va. Pero Dios, hermanos, siempre estará con nosotros. Póngase en pie en esta noche y dele gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y sé, Señor, que han habido momentos de oscuridad en mi vida este año, momentos difíciles, momentos en que no he sabido qué hacer, pero hoy tú me tienes acá con estas 4 temas, 4 enseñanzas para fortalecer mi vida y terminar, Señor, mi vida de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito con el cual me creaste. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, porque no es en nuestra propia fuerza, sino en el poder que viene de ti. Gracias, Señor. Gracias por las bendiciones y gracias por estar con nosotros, porque nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Siempre estás dispuesto a escucharnos, a fortalecernos y a guiarnos. Por lo tanto, Señor, terminamos este año estos estudios dándote la gloria y la honra a ti, pues tú eres digno de recibir toda gloria y toda honra, Señor. La honra, la adoración, la exaltación sea para ti. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso a Cristo, hermano, a Dios. Señor, gracias por estar conmigo, por ayudarme, por fortalecerme. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen una feliz noche.